Ok, bueno, buenas tardes. Como les decía, entonces el asunto de este capítulo que habla sobre independencia, generación y bases es muy importante en la industria. Yo les explicaba en una de las clases anteriores, pero creo que en la clase de la mañana, ¿no? La que es opcional, ¿no? Como cuando uno está en primaria, uno puede experimentar con las plastilinas de tres colores y como uno sabe que estos son los colores primarios, uno puede combinarlos y formar nuevos colores con la mezcla de los tres colores primarios. La idea de este capítulo es, bueno, la pregunta es, primero que en un espacio vectorial hay una infinita cantidad de información porque hay infinitos vectores, pero la pregunta es si es que podríamos producir toda esa información con una cantidad finita de vectores, justamente como hacemos con los colores, ¿no? El espacio de los colores tiene una cantidad inmensa de colores, ¿sí? Pero nosotros con solo tres colores primarios podemos producir mediante mezclas todos esos otros colores. Sí, entonces la idea es que nosotros tenemos un conjunto finito de vectores y mediante mezclas, o sea, combinaciones lineales, podamos generar nuevos vectores, nueva información. Ahora, ¿cuánta información podemos generar? Eso ya depende de cómo hemos elegido nuestro conjunto. Pero del mismo modo, o sea, no crea que este asunto de los colores es solamente una cuestión de los niños en primaria. La compañía Adobe, yo creo que ya la mencioné alguna vez, la compañía Adobe Illustrator usa, la que fabrica, ¿no? El Adobe Illustrator, usa el estándar RGB para los archivos digitales, ¿no? Eso significa que los colores de la foto que usted se toma, por ejemplo, bueno, todos esos colores son generados a partir de la combinación lineal de estos tres colores, que son rojo, verde y azul. Sí, entonces el estándar RGB, que creo que lo inventaron en los años 90, bueno, no estoy seguro del año, bueno, ahorita es un estándar, ¿sí? No hubiera sido posible sin que, bueno, esta gente de la compañía se puso a estudiar y determinó que esto era lo más conveniente para ellos y no el amarillo y el azul y el rojo, que es lo que habríamos pensado nosotros en primaria. Esto es un conjunto que genera al espacio de los colores y este es otro conjunto que genera el espacio de los colores. Así también hay otro estándar que es el cian, magenta, yellow, ¿no? El cian, que es una especie de celeste, el magenta, que es una especie de morado, y el amarillo, ¿no? Yellow. Este es otro conjunto generador del espacio de los colores que me parece se usa más en las impresiones, en las impresoras. Hay que imprimir eh, colores. Ah, bueno, las impresoras tienen a veces las tintas allí, ¿no? Bueno, en ese caso las impresoras tienen un conjunto generador, pero me parece que el archivo que se manda a la impresora tiene este conjunto generador. Sí, y así que no es que es, primero, no es la gana de molestar en álgebra que le damos este capítulo de por gusto. Estas cosas se aplican en la vida. Sí, y así, entonces decía, hay veces que uno como ingeniero quiere el conjunto generador más pequeño posible, el más eficiente, porque el que con menos vectores genera todo el espacio. Ese conjunto tiene un nombre que se llama la base de ese espacio. Es el mínimo conjunto que genera el espacio. Es la base de ese espacio. Sí, entonces, bueno, para hacer una analogía, que el, el amarillo, el azul y el rojo, que es el colores primarios, es como decir el conjunto más pequeño. Estos también son solo tres elementos. Sí, el más pequeño necesario para generar todos los colores. Sin embargo, a pesar de lo eficiente, porque es el conjunto más pequeño, no quiere decir que en la vida real siempre queramos ser eficientes. Como ustedes bien saben, nadie compra cajas de lápices de solo tres colores. Y si usted intenta vender lápices de colores, el peor negocio del mundo va a ser
venderle solo una caja con 3 lápices y le va a decir al cliente, no, pero esos son los colores primarios. Y con eso genera todos los demás, porque el cliente no va a querer eso. El cliente ve la caja de 24 colores y esa es la que le llama la atención. Y hay gente que quiere la caja de 50 colores, la caja con 300 colores. Y nosotros sabemos bien que hay más información de la necesaria porque con solo 3 producimos todo el espacio de colores. Pero si el cliente quiere comprar la caja de 300 colores, pues usted como dueño de la empresa, véndale la caja de 300 colores y ya, y hágase el billete. Ya, no se haga el lío de que no, que esto es eficiente, no, ya, o sea, no siempre queremos ser eficientes. Otro ejemplo es el de las compañías celulares. Las antenas proveen un servicio, se generan la conexión entre las diferentes celulares en una zona, pero no son las únicas. O sea, a veces cuando está en mantenimiento la antena o pasa algo y se daña, usted no se queda sin cobertura. Para que se quede sin cobertura, o sea, bueno, no se queda sin cobertura porque hay otras antenas brindando el mismo servicio en la misma área. Para que usted se quede sin cobertura tienen que dañarse todas. ¿Ya? Entonces ahí, para garantizar una cobertura celular con un mínimo de confiabilidad, o sea, que se daña una, no pasa nada, es necesario tener más que el mínimo. O sea, necesitamos ser como redundantes en la información. ¿Ya? Esos conjuntos redundantes que tienen más de lo necesario es lo que nosotros los llamamos linealmente dependientes. Sí, pero bueno, con eso en mente, porque son cuestiones que ustedes enfrentarán como profesionales, cuánto es lo mínimo necesario, qué puedo aumentar, qué puedo quitar, sin alterar el conjunto generado, sin alterar el servicio que presta la compañía. Sí, eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces ya tengo un ejercicio aquí preparado. Esperen, ahí, en este ejercicio vamos a ver, por ejemplo, en el chat me dicen en la impresora faltaría la K del negro, eso es cierto. Sí. Ya es un conjunto generador, igual es diferente del RGB y es diferente del amarillo, azul, rojo. Sí, cierto, es cian, cian, magenta, yellow y negro, así es la cosa. Ese es el conjunto generador. Ok, a ver, vamos en este ejercicio a trabajar en el espacio de las matrices de 2×2, espacio vectorial real. Eso lo puedo poner arriba, ahí se ve, sea el espacio vectorial real de matrices de 2×2. Ahí está. Y sea H, el conjunto de esas 4 vectores, 4 matrices, un subconjunto de ese espacio, y estas son las preguntas. Quiero encontrar el espacio generado por H, quiero encontrar una base para el espacio generado por H, y esta es una pregunta más conceptual que la vamos a ver después. Una base de todas las matrices que contenga a la base generada, a la base del generado por H. Si se encuentran con eso, uno mantener la calma siempre es el primer paso para cualquier ejercicio de álgebra. Mantenemos la calma porque todo lo podemos hacer, vamos en orden. Determinar generado por H, ya habíamos hecho eso la semana pasada. Hay que hacer una combinación lineal, alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector, más alfa 4 por el cuarto vector, igualamos a un vector arbitrario A, B, C, D. ¿Ya? Al efectuar estas operaciones, que podrían, en otros ejercicios, podrían ser distintas de las tradicionales, pero en este ejercicio, como no he dicho nada, pues son las operaciones tradicionales. Y cuando las operaciones son tradicionales, es facilito armar el sistema mecánicamente. A veces el problema, a veces ser muy mecánico igual está mal. Voy a tomar el primer vector y lo pongo en la primera columna.
el segundo vector en la segunda columna, el tercer vector, el cuarto vector, y en la aumentada, y ya tengo, con eso debo resolver. Ya, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, o sea, lo armé, como decir, lo armé al ojo. Pero si no, recuerden que se trata de plantear las ecuaciones del vector que resulta de esta combinación lineal y la igualamos a este de acá y sale, ¿no? Alfa 1 por 2 más alfa 2 por 2 más alfa 3 por 2 más alfa 4 por 0 igual a A. ¿Sí ven? ¿Sí? Alfa 1 por 2 más 2 alfa 2 más 2 alfa 3 más 0 alfa 4 igual a A. Aquí también, mire, alfa 1 por 1 más menos alfa 2 más 3 alfa 3 más 2 alfa 4 igual a B. Alfa 1 menos alfa 2 más 3 alfa 3 más 2 alfa 4 igual a B. O sea, de cualquier modo, yo puedo plantear el sistema, ir paso a paso y llego a esta misma representación. Pero si las operaciones son las convencionales, yo puedo pasar directamente y ya sé que voy a encontrar esto. ¿Ok? En todo caso, vamos a resolverlo. A mí no me gusta ese 2 que está arriba, yo voy a usar este como pivote, así que voy a hacer el intercambio de filas. ¿Sí? Y voy a usar este 1 para hacer 0 todo lo demás. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sería fila 3 menos 3 veces fila 2, fila 4 menos 4 veces fila 2, fila 1 menos 2 veces fila 2, aquí no he hecho nada, y aquí hago el intercambio de filas. Y me va a quedar así. Entonces el pivote, yo voy a hacer esto de pivote. 1, menos 1, 3, 2, B. Aquí sería, y 2 menos 2, 0. 2 más 2, 4. 2 menos 6, menos 2. 0 menos 4, menos 4. F1 menos 2, o sea, A menos 2 veces B. Ahí está. Así vamos, 3 menos 3, 0. 1 más 3, 4. 5 menos 9, menos 4. 2 menos 6, menos 4. C menos 3 veces B. ¿Sí? Digamos, fila 4 menos 4 veces la fila 4, menos 4, 0. 2 menos por menos más 4, 6. 6 menos 12, menos 6. 2 menos 8, menos 6. B menos 4 veces B. Me avisan si me equivoqué en algo. A ver, voy a revisar esto. Que sí está bien. 2 menos 2. 2 más 2. Aquí 2 menos 6. Aquí me equivoqué, creo, ¿no? A ver, voy a revisar. A ver, creo que me equivoqué en algo. En esta de aquí. Porque está como, bueno. A ver, fila 1 menos 2 veces fila 2. 2 menos 2 veces 1, 2 menos 2, 0. 2 más 2, 4. Eso sí está bien. 2 menos 2 por 3, 6. O sea, 2 menos 6 es menos 4. Entonces aquí tenía mi error. Ahí va menos 4. Acá 0, menos 4, menos 4. Ahora sí. Ahí van menos 4. Ojo, pilas. Entonces, yo creo que aquí sí podemos hacer fila 3 menos fila 2. Chuta, y aquí el mínimo común múltiplo es 12. Así que sería 2 veces fila 4 menos 3 veces fila 2. Y ahí creo que haría 0 todo eso que está debajo de este nuevo pivote. Y ahí pivote, pivote. Y vamos a ver qué queda.
0 menos 0, 4 menos 4, todo esto se hace 0. Y aquí me queda C menos A menos 3B más 2B es menos B. Aquí también 2 veces 6, que es 12, menos 3 por 4, 12, ¿no? 12 menos 12 es 0, 0 menos 0, 12 menos 12 es 0, menos 6, aquí no. Ajá. A ver, no, sí, pero menos 12 más 12, 0. Menos 12 más 12, 0. Aquí me queda 2 veces D, menos 3 veces, menos 3 veces A, menos, a ver, menos 8B, menos 8B, más 6B sería menos 2B, así. Uf, qué lío. Ay, yo no estoy mostrando esto. Ahora sí. Entonces hice las operaciones de renglón, aquí se me hizo 0, aquí no, C menos A, C menos A, y menos 3B, menos por menos más, menos 3B más 2B, menos B, y así, con mucho cuidado para no hacernos un lío. Y aquí ya tenemos, a ver, pivote, pivote, y si nos acabaron los pivotes, aquí tenemos 2 filas de ceros y 2 condiciones para que el sistema sea consistente. Entonces recuerden, aquí en el primer problema que es hallar espacio generado, si planteamos esto igual a un vector cualquiera, para ver qué vectores generamos así. Así que llegamos, resolvemos con Gauss y obtenemos esto. Y ahora la pregunta que nos debemos hacer es si el sistema es consistente o no, o si depende de alguna condición. Esa es la pregunta en el espacio generado. Si el problema fuera de independencia lineal, la pregunta es cuántas soluciones hay, pero aquí no. Aquí la pregunta para espacio generado, que es el primer problema, la pregunta que nos debemos hacer es si el sistema es consistente, sí o no, o depende, ¿no? Aquí depende porque tenemos 2 filas de ceros y 2 expresiones. Si estas expresiones fueran distintas de 0, el sistema se hace inconsistente, ¿no? Para que el sistema tenga solución, ambas deben ser 0, estas 2 expresiones. Y esas serían las condiciones que deben cumplir los vectores, estas matrices ABCD, para pertenecer al gen de H. C menos A menos B debe ser 0. Y 2D menos 3A menos 2B debe ser 0. Ahí está. Sí. Me avisan si hay preguntas, porque si esto es 0 y esto es 0, ambas es 0, el sistema es consistente y significa que yo sí puedo resolver para las incógnitas, sí puedo encontrar incógnitas que me validan esta igualdad cuando este vector cumple estas condiciones. ¿Sí? Si el vector no cumple, pues, es fregado. Significa que no, si un vector no cumple con estas condiciones, significa que no está en este conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está generando H? Está generando este conjunto. Y este conjunto, por un teorema que ya lo deben haber visto en clase, todo conjunto generado es, el generado es siempre un subespacio, un espacio vectorial. El generador no, ese solo son 4 vectores ahí, 4 vectores solitos nada más. En cambio acá hay infinidad de vectores, ¿sí? Ese es como el conjunto generador, como el amarillo, el azul, el rojo y el verde. Y aquí está todo el espacio de colores de todas las posibles mezclas de esos vectores. ¿Sí? Ok. Me avisan si hay alguna pregunta, a ver qué hay en el chat. Ah, ya no hay nada. A ver, me avisan si hay alguna pregunta. Que si no, yo sigo porque se parece el problema, pero no es igual. Miren lo que dice aquí. Hallar una base para este gen de H. Hay varios modos para hallar esa base. Pero yo voy a hablar de una cosa que se llama extracción de bases
que es uno de los temas que están ya en el nuevo taller que se los pasé hace poco, ¿no? Extracción de base se refiere al proceso con el cual nosotros partimos de un conjunto generador y vamos de allí a elegir una base. De esos mismos vectores vamos a elegir quiénes son la base. Por eso es que vamos a extraer una base de allí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo logramos eso? Bueno, porque ya sabemos que ese conjunto es generador. Pero ¿qué nos falta para que sea una base? Saber si son independientes. Entonces, en el mismo modo como habíamos hecho en la clase anterior, para saber si son independientes, ahora nos toca igualar la combinación lineal al cero, al neutro. Ahí está el cero vector. ¿Y eso en qué va a cambiar? Bueno, simplemente que en este caso estas aumentadas de aquí van a ser cero. Y ahora es un sistema homogéneo. El sistema homogéneo siempre es consistente. Por eso es que ahora la pregunta ya no va a ser si es consistente o no. Ahora la pregunta va a ser cuántas soluciones hay. Bueno, el sistema homogéneo se mantiene homogéneo. Y recuerden que estas son operaciones de filas, ¿no? Por lo tanto, no dependen de esta aumentada, así que son igualitas. Yo simplemente lo que hago es venir al final. No necesito resolver de nuevo el sistema, sino que vengo aquí al final. Y aquí pongo en la aumentada ceros. Y ahora la pregunta es, ¿cuántas soluciones tiene este sistema? Pues tenemos pivote, pivote. Y aquí variable libre y variable libre. Sí, aquí se me acabaron los pivotes. Y aquí hay dos variables libres que son esas dos columnas. Sí, significa que el sistema tiene infinitas soluciones. Sí, y como el sistema tiene infinitas soluciones, el conjunto H original que me han dado es linealmente dependiente y no puede ser una base. Me gustaría saber si esa parte está clara o, o algo necesita, tiene alguna duda y necesita alguna explicación alrededor de ese. Me doy cuenta en el sistema, porque me pidieron ayer una base. Me doy cuenta en el sistema que ese conjunto que genera no es una base, genera pero no es independiente. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta? Porque el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cuál es la conexión que hay? Está en la definición de independencia lineal, que la habíamos visto en la clase anterior. Habíamos mencionado que en independencia lineal, la definición tiene una implicación, ¿no? Tenemos un espacio vectorial y tenemos un conjunto de vectores K vectores. Entonces decíamos así, ¿no? Este vector, este conjunto se dice que es linealmente independiente si y solo si, si y solo si la combinación lineal de estos vectores es igual al neutro del espacio, si es que esta igualdad implica que todos los escalares son ceros. Esta está en el consecuente, que los escalares deberían ser todos ceros. O sea que si yo tomo la combinación lineal de esos vectores y la igual al cero, al neutro, y eso implica, como es la implicación, o sea, eso jura y recontrajura que los escalares son ceros. Si se cumple que en efecto los escalares son cero necesariamente ceros, por eso está en la condición necesaria, que es el consecuente, que necesariamente los escalares son ceros, ahí decimos, pues como se cumple esto, que el conjunto es independiente.
Por eso es que al decir necesariamente cero, queremos que aquí haya solución única. Porque tenemos un sistema homogéneo. El sistema homogéneo siempre tiene solución. La pregunta es cuántas soluciones. Como aquí hay infinitas soluciones, no necesariamente tenemos la solución trivial, porque tenemos otras soluciones más. ¿Las soluciones de quién? De los escalares, bueno. Entonces, como hay infinitas soluciones, no es necesario que para tener una solución que los escalares sean cero. Como no se está cumpliendo la condición necesaria, entonces no está cumpliendo esto y este conjunto sería dependiente. Por eso he dicho en este ejercicio que el conjunto original es dependiente en virtud de que me salen infinitas soluciones, que no necesariamente será la solución trivial. Pero supongamos que usted está en otro ejercicio y sí me salió infinitas soluciones. Perdón, sí me salió solución única. Me hubiera quedado ahí, yo qué sé, ¿no? Ahí me quedaba solución única, ¿eh? Pivote, pivote, pivote y pivote. Sí. Ahí me queda solución única. Entonces, la única forma en que esta igualdad de la combinación igualdad al neutro tiene solución es con la solución trivial, solución única. No hay otro modo. Entonces, ahí sí se cumple que la combinación igualdad al cero implica que necesariamente los escalares son cero. ¿Sí? Porque es la única solución. Por eso que en problemas de independencia lineal, que el sistema lo igualamos al neutro, la pregunta que nos hacemos es si el sistema tiene solución única o no. Si tiene solución única, el conjunto de vectores que estamos combinando son independientes. Si hay infinitas soluciones, ese conjunto de vectores son dependientes. ¿Sí? Entonces esa es la relación que hay, ¿no? Entre por qué yo hablo de las variables libres aquí, de la solución única, ¿por qué? Es porque es parte de la condición necesaria. Yo quiero que haya una sola solución, o sea, que necesariamente los escalares sean cero. Si no hay solución única, eso no se va a cumplir. Entonces, si ven, para espacio generado, la pregunta es si es consistente, sí o no, o si depende de alguna condición, consistencia. Y para independencia lineal, la pregunta es ¿cuántas soluciones hay? ¿Única o infinitas? Ahora, aquí en el chat hay hay una pregunta, me están preguntando, dice, ¿y se puede convertir en independiente para que se pueda hacer una base? En efecto, sí, y de eso justamente es lo que se trata este ejercicio, de extracción de bases. Significa lo siguiente, que tenemos originalmente un conjunto generador, ahí está arriba, obviamente genera algo, o sea, no está generando todas las matrices de 2×2, está generando este subespacio que ya encontramos aquí, ¿sí? Pero de que genera algo, siempre va a generar algo, está generando a ese espacio de allí, a este de aquí. ¿Ok? Sabemos que es un conjunto generador de este espacio, pero sabemos que es dependiente porque el sistema me quedó infinita solución. Entonces no es una base. ¿En qué consiste hallar la base mediante el proceso de extracción de bases? Significa en eliminar a los vectores dependientes y quedarme con los vectores independientes. Eliminar a los vectores dependientes significa que del conjunto original yo debo eliminar a aquellos vectores que están asociados a las variables libres. Esa es una conexión importante que es evidente, como yo les decía. Miren, los numeritos del primer vector, 2, 1, 3, 4, es decir, 2, 1, 3, 4. El tercer vector, 2, 3, 5, 6, está aquí, ¿no? 2, 3, 5, 6. ¿Sí? O sea, hay una conexión entre las columnas del sistema de ecuaciones y los vectores que estoy combinando linealmente. ¿Por qué hay esa conexión? Porque las columnas están asociadas a incógnitas.
Pero esas incógnitas son los escalares de la combinación lineal, que están asociadas a los respectivos vectores del conjunto original. Sí, entonces esa conexión me permite hacer este análisis, de que yo sé que estas dos últimas columnas son variables libres, entonces estos dos últimos vectores son los vectores linealmente dependientes. Si yo los elimino, digamos que eliminamos el último vector, solo el último. Eso significa que no va a aparecer alfa 4, porque si yo elimino el último vector, ya solo combino los tres primeros, ya no hay otro. Eliminar el último vector significa que yo elimino la última columna. Ya, he quitado la última columna. Y como aquí estoy haciendo operaciones de filas, las operaciones de filas dependen de estos valores en las filas, donde la columna pues se mantiene. Simplemente voy al final y aquí está la última columna. La borro. ¿Sí ven? ¿Qué ha pasado? Sí, he eliminado un conjunto, un vector dependiente, pero todavía tengo infinitas soluciones, porque todavía me queda otra variable libre. Entonces eso me indica que yo debería eliminar también al penúltimo, o sea, elimino los dos últimos vectores, como ahí lo señalé con una X, voy a eliminar los dos, entonces en la combinación lineal ya no van a aparecer estos dos, y es como que yo borre las dos últimas columnas del sistema. Resuelvo el problema y me voy aquí al final, borro la última columna. Y miren que ahora tengo solución única. Porque las dos columnas que quedan, las dos son pivotes. Ya no hay variables libres. Y ahora lo pegamos, ¿no? Ya no hay variable libre. Así que hay solución única. Eso quiere decir que estas dos primeras columnas, o sea, de los dos primeros vectores son independientes. Con ellos sí hay solución única. Ellos sí son independientes. Pero estoy recién respondiendo la mitad de la pregunta porque es independencia. ¿Y qué pasa con lo que era genera o no genera lo mismo que genera esto? Entonces eso sí, el análisis es parecido, pero voy a empezar de nuevo. A ver, aquí estaba 3, 2, menos 4, 4. Volvemos al sistema original que resolvimos para el espacio generado. Y aquí, ¿se acuerdan que la pregunta era si había condiciones de consistencia? Obviamente hay condiciones para que el sistema sea consistente porque nos apareció dos filas de ceros con dos expresiones. Estas expresiones deben ser cero necesariamente si queremos que el sistema sea consistente. Y por eso estas dos expresiones igualadas a cero me aparecen como la condición que debe cumplir el vector para estar en el espacio generado. ¿Sí? Ahora vamos al análisis que estábamos haciendo, de qué pasa si yo elimino el último vector, qué pasa si yo elimino los dos últimos vectores. Significa que ya no me aparecen estos vectores en la combinación lineal, y yo los borro. Entonces voy a mi sistema resuelto y borro las dos últimas columnas. Por ejemplo, borro la última columna, ¿y qué pasa? No he alterado el espacio generado, porque en el sistema ya resuelto son las mismas filas de ceros y las mismas expresiones. Lo que quiere decir que está generando el mismo conjunto. Y si yo elimino el otro vector, que es la tercera columna, tengo las mismas filas de ceros y las mismas condiciones. Estoy generando el mismo conjunto que generaba originalmente con 4 vectores. Pero yo ya no puedo eliminar otra columna más. ¿Qué pasa si elimino otra columna?
Ahí ya alteré todo, porque ahora me aparece una nueva fila de ceros, con una nueva condición, y ahora tendría que poner la condición allí, pues, que A menos 2 veces a 0, porque me apareció una nueva fila de ceros, una nueva condición. Ya estoy alterando esto ya no es el generado por H, esto ya está generando algo, obviamente, pero no es lo que generaba H, porque ya es diferente, tiene una nueva condición. Entonces no, yo no puedo borrar a lo loco las columnas, pero sí puedo borrar las que corresponden a variables libres, que es equivalente a eliminar a los vectores linealmente dependientes en el conjunto original. ¿Y cómo supimos que esos dos eran vectores dependientes? Pues justamente porque corresponden a las columnas que tenían variable libre. ¿Sí? Resumen. En resumen está pasando lo siguiente. Es como que yo tengo un conjunto generador, que es el conjunto original, ¿sí? Allí arriba. Pero como que tengo más de lo necesario para generar. O sea, yo puedo borrar dos vectores y sigo generando lo mismo. Sí. Sigo generando lo mismo que generaba el conjunto original. ¿Sí? Porque estos dos vectores eran prescindibles. ¿Por qué son prescindibles? Porque son linealmente dependientes. Son linealmente dependientes, es que seguramente uno de ellos es combinación lineal de los otros. Vaya uno a saber. Como que tengo el conjunto amarillo, azul, rojo y verde, y por la mala suerte se me pierde el color verde. Está bien, se me perdió, pero yo todavía puedo producir verde mezclando amarillo con azul. Hago la combinación lineal de amarillo con azul, ¿sí? Empiezo a mezclar y dentro de poco tiempo tendré otra vez mi color verde, ¿sí? O sea, el color verde estaba en el conjunto generador, pero es prescindible. Si yo quiero, lo elimino y genero lo mismo con lo que queda. O si yo quiero, pues lo vuelvo a poner ahí y genero lo mismo que lo que originalmente generaba el conjunto. ¿Sí? Entonces esa es la cuestión, que los vectores linealmente dependientes no alteran el espacio generado. O sea, yo los puedo añadir o los puedo quitar, no pasa nada. O sea, es como el compañero ese del grupo, del grupo de trabajo, grupo de talleres, grupo de proyectos, y a veces hay un compañero que nunca hace nada, nunca se aparece en las reuniones, nunca ustedes los llaman por WhatsApp, nunca contesta, le piden que mande la parte que le toca del trabajo y nunca manda, luego están, oye, por lo menos tipea y no tipea, o sea, no hace nada. Y entonces, como ustedes no quieren perder la nota, el resto de las personas hacen todo el trabajo y van y le presentan al profesor. Y dice, mire, profesor, la verdad es que nuestro grupo, compañero allá, nunca hizo nada. Ese man es linealmente dependiente. Usted lo puede sacar de allí, sáquelo del grupo y no pasa nada. Porque lo que están generando el trabajo son todos los demás. Y si usted quiere lo pone en el grupo, si usted quiere lo saca, es irrelevante, es prescindible. El vector linealmente dependiente es redundante, es prescindible. A veces lo queremos allí, no sé, para, para completar el puesto. Pero en realidad usted lo puede sacar del grupo y sigue generando lo mismo, exactamente como aquí. Los vectores que nos dimos cuenta que eran dependientes porque estaban asociados a las infinitas soluciones, son, para efecto de generar este espacio, son completamente prescindibles. Si usted quiere, los borra y sigue generando lo mismo que generaba el conjunto original. ¿Sí? Entonces, en los grupos de taller a veces pasa eso, ¿no? Lo importante es que usted no sea ese vector prescindible. En cualquier lugar de la vida, si usted va a trabajar a una empresa, usted no puede ser el vector prescindible. Que, no, este man, lo que el man hace ya lo hacía el otro de allá. Un día lo despiden
y ya, no, usted tiene, como dicen en la recomendación, que tiene que hacerse lo más importante en su trabajo para que no lo anden votando, pues, ¿no? Porque la gente ya lo va a pensar dos veces, no, pues este man hace unas cosas que nadie más hace. Este man sí contribuye al grupo. Este man sí responde los mensajes, este man sí hace su parte del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, el vector dependiente, ese es redundante. Ese a veces lo queremos allí, a veces no, depende de lo que nos piden. Y como aquí nos piden una base, ahí viene la pregunta que me hicieron en el chat, solo que en el chat, claro, me la han puesto ahí pregunta directa, pues eso no la pueden ver, pero me dicen, entonces el conjunto ahí se puede convertir en una base, sí, pero tenemos que sacar de allí a los dependientes, a los que no aportan nada nuevo, a los prescindibles. A esos manes hay que sacarlos de ahí. Una pregunta. Nos quedamos solo con los imprescindibles, que son los independientes. A ver, si algo me iban a preguntar. Pero si tenemos un conjunto generador con Ujú. condicionalmente consistente, se podría decir que una base, como usted dijo, siempre va a ser entonces la trivial. Y no, ¿por qué va a ser lo trivial? O sea, el cero, porque al multiplicarse los escalares por cero, siempre igual voy a conseguir la matriz llena de ceros. Ya, a ver, no entendí bien la pregunta, pero creo que va así. O sea, el vector trivial es un vector que siempre es dependiente. Y eso sí. O sea, el vector neutro siempre es dependiente porque lo multiplicamos en este caso en la matriz cero. Entonces, si yo pongo la matriz cero en el conjunto, como la matriz cero es justamente pues el neutro, yo lo multiplico por cualquier escalar y me da otra vez el neutro, y el neutro al sumarlo a cualquiera en esta combinación lineal, ¿no? ¿Qué decimos? Aumento el neutro. O sea, aumento el neutro. Más alfa 5 por el neutro. Sí. Este neutro obviamente no afecta nada, es súper que prescindible porque es dependiente, el neutro siempre es dependiente. En un conjunto usted pone al vector neutro y daña la fiesta porque ese conjunto se vuelve dependiente, porque está el neutro allá adentro. Este siempre es dependiente, pero no importa qué escalar pongamos aquí, se hace neutro. Y cualquier cosa que es estos acá son los que contribuyen con el trabajo, y usted le está sumando el neutro, no afecta en nada porque es el neutro, ¿no? ¿Sí? Y tiene infinitas soluciones porque aquí infinitos modos de poner escalares aquí y igual me da neutro. Igual no me afecta la suma, igual obtengo lo que obtengo. ¿Sí? Entonces el neutro es un vector dependiente. Por lo tanto el neutro no puede ser una base, ojo. Nunca puede estar en un conjunto base el neutro porque el neutro es dependiente. Ahora, no sé si eso aclara un poco las ideas, porque la pregunta obviamente sé que no era así. Entonces el vector trivial no me afecta a un conjunto generador. Eso sí, no afecta al espacio generado porque es el vector trivial. Pero sí me introduce las infinitas soluciones y me hace que el conjunto sea dependiente. Entonces, nunca un conjunto base va a tener al neutro. Sí, no es posible. De hecho, hay uno de los ejercicios en el taller que es, o sea, todos tratan de este tema, ¿no? En el nuevo taller que ya les subí ayer en aula virtual, sí, tratan de este tema, de cómo modificar conjuntos para que puedan ser generadores, que sean independientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, el vector trivial, hay que tener cuidado, pero el vector trivial arruina la independencia a donde quiera que entra. Es como que el que nadie quiere en la fiesta. A donde llega, arruinó la independencia lineal porque el neutro es así. Es el neutro, no afecta en nada, ¿no? Y los vectores linealmente dependientes tienen esa característica que no producen nada nuevo, son prescindibles justamente por eso. Ahora, hay un teorema, pero no sé la lista de teoremas que ustedes hayan visto en la clase teórica, ¿no? Que son un montón y yo les recomiendo que las separen aparte y las tengan en una lista aparte,
de este capítulo son un montón. Pero hay un teorema que dice, bueno, o sea, ya sabemos que este conjunto es dependiente. Entonces, dependiente, el conjunto significa que hay un vector, por lo menos un vector, que es una combinación lineal de los otros. ¿Sí? Por eso es dependiente. No sé si a lo mejor se vea, no sé, 2, 4. Creo que esto menos esto me da el de acá. A ver, 2 menos 2, 0. 1 menos menos 1, 2. 3 menos 1, 2. Y 4 menos 2, 2. Si ven, el cuarto vector es el vector B1, digamos B1, vector B2, vector B3 y vector B4. Me estoy dando cuenta de que el vector 4 es el vector 1 menos el vector B2. ¿Sí ven? Entonces, por eso ese es dependiente. Porque lo puedo construir como combinación lineal de los otros. Y como es dependiente, es como el color verde, ¿no? El que yo construyo de amarillo y azul. Entonces da igual si yo lo pierdo o lo dejo. Si yo lo boto y me quedo solo con los primarios, da lo mismo, porque la información que contenía ese vector la puedo volver a producir con estos dos de aquí. ¿Sí? Entonces, claro, por eso el dependiente es prescindible. Ese vector B4, yo lo puedo sacar de allí, porque cualquier información que contenga, yo la puedo volver a fabricar con los otros. ¿Sí? Ese es el integrante del grupo que no aporta nada nuevo al proyecto. Sí, ustedes ya hicieron todo el trabajo, ya tipearon, ya tienen la presentación de PowerPoint y de repente se aparece y dicen, muchachos, ya hice la presentación de PowerPoint. Y ustedes se van a quedar viendo y le dicen, pero ya hicimos la presentación de PowerPoint. ¿Por qué no colaboras? Ya hicimos todo. Recién te aparece. O sea, no aportan nada. Es así. Obviamente, usted nunca sea el vector dependiente. Tiene que ser el independiente. El que aporta con algo nuevo al conjunto. Y por lo tanto, es imprescindible. Eso no lo podemos sacar de ahí sin alterar las cosas. En cambio, estos dependientes, eso no. Si quiere lo borra o si quiere lo deja ahí. Depende de lo que le pidan. Pero como me piden una base, y una base sí debe ser generadora e independiente, entonces yo los quito de aquí, los quito porque esos son dependientes, al quitarlo me quedo con uno independiente. Pero como son dependientes, quitarlos no me altera el conjunto generador. En resumen, este es un modo de hallar la base, es el que se llama extracción de base. En resumen, la respuesta me va a quedar así. Me quedo con los dos primeros. Vamos a poner aquí una base del generado por H son los dos primeros vectores. Y digamos que me piden la dimensión, ya no les puse aquí, pero la dimensión es el número de vectores que hay en el conjunto base. Entonces la dimensión, pero la dimensión ¿de quién? La dimensión del generado por H es 2. El número de vectores que hay en un conjunto base. Esa es la definición de dimensión. Este conjunto genera, ¿sí? Ya vimos que quitar los otros no altera el espacio generado, así que genera ese conjunto al generado de H. Y es independiente porque esos son los que corresponden a las variables con pivotes. No son las variables libres, son las columnas con pivote, que son independientes. Es decir, son una base, generan y son independientes. Ya, entonces, ese proceso de que partimos de un conjunto generador, eliminamos a los dependientes y nos quedamos solo con los independientes, a ese proceso se le llama extracción de base. Trabajemos extracción, lo que les decía, extraer una base a partir de un conjunto generador. Que obviamente hay un teorema, hay teoremas para que sustentan todo lo que hemos visto,
y que se supone que deben haber visto en la clase teórica, y que yo digo que vayan al libro o a los apuntes y los saquen, hagan una lista de esos teoremas. A ver, usted está aprendiendo y por lo tanto es normal que tenga y necesita esos teoremas al lado. Aquí hay algo en el chat. Dice, puedo hacer lo contrario, escoger B3 y B4 para generar la base, o estos dos generan otro espacio. O sea, es peligroso eso. ¿Sí? Me está preguntando el compañero de que, bueno, ¿por qué elimino estos dos? ¿Por qué no elimino estos dos de acá? El asunto es que como por el modo en cómo nosotros resolvemos la escalonada, que empezamos acá y vamos así descendiendo, es más fácil ver si alteramos o no yendo de aquí de atrás para adelante. O sea, yo borro este y veo si altero o no las condiciones. Borro el siguiente y veo si altero o no las condiciones. Si ya borro este, ya altero las condiciones, por eso mejor ya no lo borro. ¿Sí? Pero por el modo en cómo tenemos la escalonada, es mejor ir de atrás para adelante. Entonces voy a ir subiendo. Por eso es que eliminé los últimos dos, que es donde sé que me quedaron las variables libres. ¿Sí? Pero es cierto que hay bastante libertad en ciertos aspectos de que sí, a veces es posible, a veces es posible eliminar otros, pero que yo no, como les digo, esto no es que es imposible. Vamos a poner el sistema otra vez. Sí, o sea, teníamos esa escalonada y decimos pivote, pivote y variable libre, variable libre. Entonces, como son variables libres, yo diría de borrar las variables libres. Ahora es que es cierto que uno dice a veces, bueno, es que yo no quiero que este sea mi pivote, quiero que el pivote sea el de acá, como en el intercambio de columnas. Esas son operaciones un poco extrañas, son lícitas. El intercambio de columnas sí es legal, por decirlo así. Sí. Pero no se lo recomiendo en el sentido de que va una nueva variable ahí que va a ser un relajo, o sea, un nuevo procedimiento que puede hacernos más lío de lo necesario, ¿no? Pero en general sí se puede. O sea, podríamos, o sea, de estas, yo sé que hay dos variables libres, eso sí, eso es importante, contar que hay dos variables libres, y eso lo sabemos por el teorema del rango. Aquí hay 4 incógnitas y el rango es 2, así que hay dos variables libres, eso sí. Ahora, ¿cuáles son esas variables libres? Yo normalmente elijo las dos últimas, pero en realidad estas tres que están al mismo nivel en la escalonada son 2 de 3, ¿sí? Ustedes podrían decir, no, es que yo quiero tomar estas dos variables libres y me quedo con este pivote. Eso sí es legal, ¿sí? Solo que normalmente yo no lo hago así para no hacer más lío, pero sí es posible. Yo me quedo mejor con estas dos. Estas son dos variables libres. Eso sí, lo importante es no pasarse de la cuenta. O sea, sabemos que hay dos variables libres y eso lo sabemos por el teorema del rango, ¿no? El número de incógnitas menos el rango es 2. Hay dos, porque hay dos pivotes, entonces hay dos variables libres. En total 4 incógnitas, ¿no? Entonces sabemos que hay dos variables libres. Ahí que cuáles sean esas dos variables libres, bueno, ahí sí hay esa como decir, de estas tres, 2 de 3. ¿Sí? Yo normalmente dejo esa como pivote, pivote, pivote y de estas dos variables Pro- libres. Profe, Sí, cuénteme. pero a ver, si por decirlo así, borro... no se me escuchaba. Si No, borro ahora sí. si borra los Ah, primeros dos. si borro los primeros dos, ahí sí ya se va, ya se raja todo el ejercicio. Sí, sí. Para poder borrar los primeros, sí, pues este es un pivote, este sí no es variable. Aquí hay, de estos tres, hay dos variables libres. Podríamos borrar este y dejar este, por ejemplo. Entonces tengo el pivote y pivote. Pues hay dos pivotes, pero el rango es 2. Ese sí hay que respetar el teorema del rango, ¿no? Hay dos pivotes y en total, al hacer la resta me quedan dos variables libres. O sea, debo borrar dos que estoy seguro que son variables libres. Ah, ya. Ujú. Ya. Entonces,
me avisan si hay, esto es bastante igual, o sea, yo sé que esto hay bastante que asimilar aquí. Y vamos a ir a esta tercera pregunta, que es un poquito diferente. A ver, voy a poner esta, voy a hacer acá, que necesito espacio. A ver, esta es la base. La base del generado de H y la dimensión es 2. Voy a borrar aquí. Ahora vamos a ponernos un poco en contexto del espacio total, que es el espacio de matrices de 2 por 2. Porque dice aquí, en la tercera pregunta, me dice hallar una base, pero ahora me piden una base de matrices de 2 por 2. No me piden una base del gen de H como aquí, me piden ahora una base de todas las matrices de 2 por 2. Dice que contenga a la base del gen de H. Esa que puede hacernos lío, yo voy a poner aquí un gráfico para explicar bien lo que significa, ¿no? O sea, tenemos el espacio total de matrices de 2 por 2, matrices de 2 por 2, y dentro obviamente estaban estas 4 vectores, y esos 4 vectores generan un espacio que se llama gen de H. ¿Ya? Obviamente, de esos 4 vectores, si nos quedamos solo con la base, que aquí la encontramos, la base, vamos a poner ahí, digamos que sea B1 y B2. Ahí están, los 2 vectores. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que me están pidiendo? Aquí en la última pregunta me dicen hallar una base ahora de todo esto, ¿sí? Pero que contenga esta base de gen de H. Ahora, como la base, como el espacio total es matrices de 2 por 2, este sí tiene dimensión 4, ¿no? La dimensión de matrices de M por N es M por N. ¿Sí? Matrices de 2 por 2 tienen dimensión 4, que es 2 por 2. ¿Sí? Entonces yo, para hallar una base de este espacio, obviamente necesito 4 vectores. ¿Sí? Pero como me dice que esta base debe contener a la base del gen de H, pues yo voy a empezar, necesito 4 vectores, pero comienzo con estos 2 y debo añadirle otros 2. Eso es lo que voy a hacer. Y con eso cumpliría con la consigna aquí. Necesito hacer espacio, voy a borrar aquí. Voy a hacer lo siguiente. Mi base de matrices de 2 por 2 va a contener a la base del gen de H. Y debo añadirle 2 vectores más, que todavía no sé. Sí, todavía no sé cuáles son, pero yo debo inventarme y ponerle 2 vectores más para construir una base de todo el espacio que contenga a esta base del generado por H. ¿Sí? Entonces necesito 2 vectores más. Ahora, esos 2 vectores, ¿de dónde los vamos a sacar? Los vamos a sacar de fuera de este espacio. Vamos de por aquí y por acá. B3 y B4. ¿Por qué deben estar afuera? ¿Por qué deben estar afuera? Para formar a los que están en el generador. Que si yo los pongo, sí, pues estos 2 generan a todo este espacio porque son una base. Entonces, si yo pongo un vector aquí, tomo otro vector adicional, este vector adicional es generado por estos 2, porque estos 2 son la base de todo este espacio. Entonces,
si yo el vector B3 lo tomo de aquí, no estoy tomando un conjunto independiente porque esta sería combinación lineal de estos dos. Cualquier vector que yo tome de aquí es combinación lineal de este conjunto, porque es un conjunto base. Y la base genera ese espacio. Por eso no lo puedo tomar de ahí. ¿Ves? Si lo tomo de aquí adentro sería dependiente. Sí, en el chat alguien dijo, sí, para que no sean dependientes, en efecto. Necesito que estén afuera para que tengan la oportunidad de ser independientes. Porque si están adentro, de ley van a ser dependientes. Porque ya estos dos generan todo este espacio. Sí, necesito añadir nueva información. No puedo poner a uno dependiente que no aporta nada nuevo. Estos dos generan esto. Yo quiero generar algo nuevo. Quiero generar todo esto. Sí, necesito poner vectores que aporten algo nuevo. ¿Sí? No voy a tomar el amarillo. A ver, miren. Tengo el amarillo, el azul, y yo quiero una base del espacio de los colores, y en vez de ponerle rojo voy y le pongo verde. No estoy aportando nada nuevo, porque este verde es combinación de estos dos. Sí, y poner esto aquí no me ayuda, porque ¿cómo genero el naranja? Y el rojo, ¿de dónde lo saco? No aportan nada nuevo. A lo mejor me quedo con estos dos y añado algo nuevo de afuera, algo que no está aquí en el espacio generado por estos dos, que son los tonos de verde. A lo mejor pongo algo que no esté allí, bueno, digamos ahora sí, este genera algo nuevo, el rojo. Sí, entonces necesito elementos de fuera de ese espacio. Sí. Ahora usted dirá, bueno, está bien, ya. Ahora sabemos que vamos a poner algo que está fuera de ese espacio, pero ¿a quién ponemos? Entonces normalmente es una estrategia, ¿no? Para no hacernos mucho lío, de tomar los vectores de la base canónica. ¿No? Yo tomo la base canónica. Hay que tener también un apunte ahí, los catálogos de bases canónicas de los varios espacios vectoriales. Para la matriz de 2 por 2, esta es la base canónica. Ahí está. Entonces la estrategia es, por lo general, tomar algún par de estos vectores, los que usted quiera, y los ponemos aquí. Con tal de no hacernos mucho lío, a ver, digamos que tomamos los dos primeros. ¿Ya? Entonces esto es candidatos a formar la base del espacio total. ¿Qué necesito? Necesito hacer una prueba de independencia lineal, una prueba rápida, ¿sí? Y si son independientes, ya lo veremos enseguida por qué, pero si son independientes, resulta que serán una base de todo el espacio, ¿sí? Pero necesitamos probar la independencia lineal y para eso necesitamos una prueba rápida, así como la prueba de COVID, pero rápida, ¿sí? Para averiguar si son independientes o no. Por eso es que es importante, o sea, se recomienda usar estos vectores de la base canónica porque tienen montones de ceros, ¿no? Hay una prueba rápida que consiste en colocar a los vectores en filas. Es diferente de la prueba que hemos hecho originalmente, en donde los vectores están en columnas. ¿Ya? Ahí está. Y la idea es reducir por Gauss y calcular el rango. Sí, como hay 4 vectores, si al calcular el rango me queda que rango 4 significa que los 4 son independientes. O si quiere calcule el determinante, bueno, en este caso por el determinante, o sea, porque la matriz es cuadrada, ¿no? Pero si no, la idea es que hay 4 vectores en los puestos filas. Si con las operaciones de filas alguna se me elimina y se me hace 0, esa fila es linealmente dependiente porque fue combinación lineal de las otras, por las operaciones de fila. Entonces esa es la idea. Sí, por eso mientras mayor cantidad de ceros tengan los candidatos aquí, mejor. Sí. Alguien me iba a preguntar algo, me parece. Ya, entonces voy a reordenar este problema. Mejor lo voy a hacer así. Estas dos filas las voy a colocar arriba, ya que... ¿Ah? Pero específicamente,
reemplazó el conjunto de base por este vector. No, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿qué pasaría si eligiera el 00100001? O sea, si reemplazó. Esto es Espera, algo aquí. sí. Ya, a ver, tomemos eso. O sea, puedo tomar cualquiera. Sí, Ah, ya, si quieres tomemos eso. A ver, tomemos ese ya. Entonces, de nuevo, vamos a hacer la prueba rápida de COVID. Digo, de independencia lineal. Quedó mejor. A ver, entonces yo voy a hacer aquí, reducir, a ver, sería fila 2 menos fila 1. A ver, lo que vamos a ir para acá. Nos queda así. 2, 1, 3, 4. 2 menos 2, 0. Menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 3, 2 menos 4. Ahí ya quedó reducida, o sea, fue mejor su elección, ¿eh? Ya está reducida. Y ninguna fila se hizo 0. Lo que quiere decir que de los 4 candidatos, los 4 son linealmente independientes. ¿Sí? Y de acuerdo a esta prueba rápida, eso las convierte en una base, pero eso va a ser por un teorema que ahorita se los voy a explicar. Entonces, esto es una base. Voy a poner aquí. Es una base, como dice aquí, de todas las matrices de 2 por 2, ¿sí? Y este conjunto base contiene al interno a la base del gen de H. Entonces, ese proceso se llama ahora completar una base o completamiento de bases. Que también hay un tema así en el taller nuevo que tienen, hay un tema ahí que dice completar y extraer bases, ¿no? Entonces, bueno, extraer bases es un proceso que ya vimos aquí, a partir de un conjunto generador. A partir de un conjunto generador, quitamos a los dependientes y nos quedamos con la base. Ese es extraer una base. Pero completar una base es un problema diferente además, porque estamos completando la base de otro espacio más grande, que es lo que hemos hecho acá en el gráfico. Ya tenemos la base del espacio pequeño, pero el espacio pequeño está dentro del espacio grande. Ahora, si yo quiero una base, con estos dos vectores completar una base del total, yo necesito añadir los vectores que sean necesarios hasta completar la cantidad indicada por la dimensión de este espacio más grande. Como la dimensión es 4, y solo parto comienzo con 2 vectores, ¿sí? De esta base de aquí, pues necesito 2 más hasta completar 4. Por eso aquí puse aquí al inicio esto vacío, mis 2 vectores y 2 candidatos que debo llenar. Elija 2 cualesquiera, pero yo sugiero que siempre elija de la base canónica o algún vector así llenos de ceros para no hacerse mucho lío. Y bueno, aquí el compañero eligió los 2 últimos. Y esos son los candidatos a ser una base. Pero nos falta comprobar que sea una base. Y ahora ahí viene un teorema que ahorita lo voy a explicar. Pero yo dije, no hace falta probar que generen y que sea independiente. O sea, solo con la prueba de independencia rápida nos damos cuenta de que es una base. Hicimos la prueba y de los 4 vectores ninguno se hizo 0. Como ninguno se hizo 0, las operaciones de fila significa que ningún vector, ninguna fila es combinación lineal de las otras. Así que el conjunto de aquí son todos independientes. Y eso me bastó para decir que es una base. Pero ahí hay un teorema que está jugando y que ahorita lo voy a explicar. Déjenme ver qué hay en el chat. Profe, una pregunta, ¿por qué esta vez lo puso en forma de fila a las matrices en vez de columna? Sí, es una prueba rápida. Sí, es una prueba rápida. La prueba lenta es hacer la combinación lineal y normalmente ahí salen en columnas, ¿no? Ya, y ahorita como esta es una prueba rápida, lo podemos hacer por medio de filas. Sí, sí,
Sí, lo que pasa es que no ayuda, si supongamos que algo falla, no ayuda mucho. O sea, es una prueba rápida, la prueba rápida funciona con operaciones tradicionales. ¿Sí? Si la operación, si las operaciones de suma y producto son medias raras y que le han dicho use esta suma, ahí ya no podemos hacer la prueba rápida. Ahí sí tenemos que hacerlo como siempre hemos hecho, de alfa 1 por B1, o sea, hacer las operaciones, igualar, sacar en sistema. Y normalmente ahí nos fijamos es en las columnas. ¿Sí? Y bueno, pero en el caso que hagamos la prueba rápida, a veces sirve, o sea, he visto que algunos calculan el determinante, que también vale, aquí porque aquí es cuadrada, pero si no es cuadrada, hay que ver que el rango sea completo. O sea, si hay, digamos, 4 filas, yo calculo que el rango sea 4. Como ninguna fila se me hizo 0, al final en la escalonada, ninguna se hizo 0, fila de 0, entonces el rango es 4. Y eso quiere decir que los 4 vectores son independientes. Entonces es una prueba rápida. Si se hace el lío, pues haga la prueba tradicional, que tampoco es que es tan complicada, ¿no? Solo que quería mostrar la técnica de la prueba rápida. O sea, a veces es útil, a veces no. Gracias, profe. Sí. Ok, entonces vamos a ver una cosa del teorema, porque aquí hay un teorema súper importante. Mejor dicho, es una lista de varios teoremas. Y yo lo que hago es una infográfica para ayudarnos a mapear bien esa información en nuestras cabezas, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a decir que hay un espacio vectorial con una dimensión n, o sea, de un espacio vectorial dimensión con la dimensión n. Ahí está. Y vamos a decir que hay un conjunto con k vectores un subconjunto del espacio, ¿no? Solo este es un espacio vectorial y aquí solo hay k vectores que yo puedo contar. 1, 2, 3, 4, k vectores. Entonces el teorema o este grupo de teoremas dice lo siguiente. A ver, yo voy a poner en la recta numérica la dimensión n. Ya. Entonces, uno de los teoremas dice así. Si la cantidad de vectores que hay en este conjunto es mayor que la dimensión del espacio, ese conjunto es linealmente dependiente. Obviamente el teorema dice, o sea, y luego dice eso, pero yo hago este gráfico así, ¿no? La cantidad de vectores, o sea, es de aquí para adelante. Y el teorema dice así, si K es mayor que N, entonces este conjunto es linealmente dependiente. Pero si ocurre lo contrario, que de aquí para acá, si K es menor o igual que N, entonces, no sé, mejor dicho, sí, no es que no podamos saber, simplemente este teorema no nos lo dice. O sea, con este teorema no lo sé. Tendremos que averiguarlo de otro modo. ¿Sí? Pero este teorema sí nos asegura que si la cantidad de vectores, el número de vectores del conjunto supera a la dimensión del espacio, estoy seguro que ese conjunto es dependiente. Eso sí sé. Esa parte sí me asegura el teorema. Esta parte no lo sé y esta parte hay que averiguarlo por otros medios porque ese teorema no nos dice nada. También ocurre lo siguiente, que si el número de vectores es menor, en esta parte de acá, hemos hablado aquí de dependencia e independencia, ahora hablemos de generación. Si la cantidad de vectores es menor a la dimensión,
no me alcanza para generar al espacio. O sea, si n, mejor dicho, si K es menor que n, entonces ese conjunto no genera al espacio. Porque no me alcanza. No puedo con estos dos vectores generar a todas las matrices de 2 por 2. Porque estos solo son dos vectores. Y matrices de 2 por 2 tiene dimensión 4. Esto de aquí me alcanza para generar un subespacio. Que ya lo habíamos visto por allá. A ese subespacio sí nos alcanza a generar. Pero no nos alcanza para generar todas las matrices de 2 por 2. Porque tiene una cantidad de vectores inferior a la dimensión de matrices de 2 por 2. ¿Sí? Esto es lo que está aquí. El número de vectores es menor que la dimensión. Esto no me alcanza para generar a ese espacio. ¿Sí? Pero para lo contrario, que es acá, si K es mayor o igual que N, entonces no lo sé. Sí, bueno, no es que no sé, no es que no se pueda saber. No lo sé con ese teorema no me dice nada aquí. ¿Sí? Pero a lo mejor lo podemos averiguar de otro modo, así, calcule el generador, etcétera, el espacio generado, o sea, lo podemos averiguar de otro modo. Pero este teorema aquí no me dice nada. Entonces es lo mismo, ¿sí? Ustedes comparan cantidad de vectores de un conjunto con la dimensión del espacio en donde están trabajando y pueden rápidamente saber si es dependiente, si no genera, o si hay que hacer más pruebas porque no me dicen nada. ¿Sí? Y hay el último caso, imaginen, en donde se encuentran las bases del espacio. Justamente aquí, las bases, el número de vectores en el conjunto base es igual a la dimensión. Así que hay una tercera opción que es cuando si K es igual a N, si el conjunto de K, si el conjunto tiene una cantidad de vectores que es igual a la dimensión, entonces ocurre un fenómeno que yo llamo el todo nada. Es un teorema del todo nada. Que ahorita lo vamos a explicar en qué consiste. Vamos a ver. El todo nada. Voy a mover esto acá, en esta base. No la quiero borrar todavía. Esta es la base de gen de H. Ahora sí. Entonces, ¿en qué consiste esto de todo nada? Cuando tenemos un conjunto de vectores cuya cantidad de vectores es igualita a la dimensión del espacio, el todo nada significa que ese conjunto va a ser todo, es decir, va a ser independiente y generador, o va a ser nada, no será ni independiente ni generador. Sí, ahí ocurre, este fenómeno del todo nada ocurre justamente aquí en medio, cuando el número de vectores es igual a la dimensión. Porque si es mayor que la dimensión, ya sé que es dependiente. Si es menor que la dimensión, ya sé que no genera. Pero ¿qué pasa aquí? En medio. Aquí deben estar las bases, ¿no? Pero bueno, ahí ocurre todo o nada. Puede ser que pase todo, es decir, vamos a decir todo significa que H es independiente y es generador o es nada. H no es independiente ni generador. O sea, no genera al espacio. Mi generador del espacio es. Generará otra cosa, obviamente, ¿no? Como por ejemplo, este conjunto de dos vectores no me alcanza a generar el matrices de 2 por 2, pero obviamente genera otra cosa, ahí genera otra cosa. Entonces, cuando digo aquí que es todo nada, te dice que genera el espacio total, al de dimensión n, y es independiente. O nada, que no es independiente, o sea, es dependiente, ni lo genera este espacio total. Obviamente generará otra cosa, pero no generará al espacio completo al que tiene dimensión n.
En este teorema estamos comparando un espacio de dimensión n, como habíamos puesto allá, con un conjunto de k vectores. ¿Sí? Entonces aquí estamos diciendo que ese conjunto de k vectores no podría en este caso no generar al espacio completo. Y en el caso de acá, ¿no? Entonces eso es el todo nada. A veces esto parece que nos complica la vida, pero en realidad más bien nos la facilita, como podemos ver aquí en el ejercicio, por ejemplo, justo el que acabamos de resolver. ¿Qué hicimos? Tomamos en la base que nos pedían construir, teníamos dos vectores, aumentamos dos vectores, pero hay que hacer la prueba rápida, yo dije, de independencia. Pero ¿por qué? ¿Por qué usted puede preguntar, por qué hizo solo la de independencia? ¿Y por qué no averiguamos si también era generador, si queremos que sea una base? Debe cumplir ambas cosas. Lo que pasa es que son 4 vectores en un espacio de dimensión 4. Por lo tanto, estamos justo aquí, en el todo o nada. Este conjunto será todo o nada. Y para averiguarlo no necesito hacer las dos pruebas, solo una, porque con una, si la una cumple, la otra también, y será todo. Si la una falla, la otra también, y será nada. Y por eso es que solo hice la prueba de independencia. ¿Sí? Como estamos en la condición del todo nada, bueno, vamos a ver si es independiente. Ah, me salió que era independiente, automáticamente también es generador. Si en algún ejercicio le sale que no era independiente, automáticamente tampoco será generador, porque en esta condición de aquí es todo o nada. Ambas cosas o ninguna. ¿Sí? Bueno, entonces, esto de aquí en realidad es una lista de teoremas. O sea, esta parte es un teorema. Este es otro teorema. Este es otro teorema y cosas así, ¿no? Pero bueno, yo espero que con esta infográfica nos ayudemos. Estamos tratando de comparar cantidad de vectores con la dimensión. Una recta numérica, ahí pongo la dimensión. Si lo supera, es dependiente. Si es inferior, no genera. Acá, este teorema me deja en completa oscuridad, pero lo podemos averiguar de otro modo. Y aquí me simplifican que no, como es todo nada, no necesito hacer las dos pruebas. Sí, averiguo si es independiente y según eso me saldrá si es o no es generador automáticamente porque cumple ambas o no cumple ninguna en paquete, ¿no? No sé si hay preguntas, a ver, pregunten. Me avisan si hay alguna pregunta. Yo me perdí por un momento, pero ¿qué significaba la K? El número de vectores, aquí está. En un conjunto, dado un espacio vectorial de dimensión n y dado un conjunto de k vectores, esa es la k, yo voy a comparar el número de vectores con la dimensión de ese espacio en donde estoy trabajando. Si hay estas relaciones, yo me voy guiando para saber si este conjunto es dependiente, si genera, si no es dependiente, etc. ¿no? Cuando hablamos de la dimensión del espacio, hablamos del generado por H, de la base del generado por H, ¿o no? No, hablamos de aquí está, la dimensión del espacio total. Ah, ok. Sí, porque puede ser que, por ejemplo, aquí que me dice, si K es menor que N, por ejemplo, un conjunto de dos vectores no puede generar, digamos, con dos polinomios, no puedo generar al espacio P sub 3, porque P sub 3, que es el polinomio de grado menor o igual que 3, tiene dimensión 4. Entonces, por el término independiente, ¿no? Tiene dimensión 4, entonces no puedo con dos vectores generar a un espacio de dimensión 4. Obviamente generará un subespacio, eso sí, algo más pequeño de ley, pero no genera al espacio, por eso pongo aquí al espacio total, ¿no? A ese no lo puede generar. Generará otra cosa, sí, un subconjunto más pequeño, sí. No sé si eso aclara un poco la idea. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros tenemos, o sea, K sería para nosotros la cantidad de 4 y la dimensión de B sería también 4, ¿no? Sí, por Ok. lo tanto estamos en esta situación. Hay que averiguar si este conjunto es el todo o es el nada. Si es todo, este todo son las bases. O sea, esto genera independiente, estas son las bases.
Aquí están las bases. Y acá obviamente no, porque el único caso de tener una base es que esté aquí en esta rama. Sí. Entonces queríamos saber si podemos construir una base que contenga a la base de gen de H. Entonces teníamos 2, con 2 no me alcanza, por eso es que hice el gráfico y dije necesitamos 2 más. Hasta completar la dimensión 2 por 2. Y ahora sí tengo 4 vectores en un espacio de dimensión 4. Me encuentro en esta situación. En esta opción es donde puedo tener la base. O si tuve mala suerte, voy a tener que cambiar vectores. Si tuve mala suerte y no me salió que era una base, me salió por acá, acá no hay bases. Sí, entonces me toca borrar y ponerle otro par y volver a hacer la prueba rápida de independencia, por ejemplo. Y ver si estoy acá o aquí. Sí. Pero no había dicho antes que cualquiera de los 4 que cogiéramos de la base canónica funcionara ya, o puede haber error. No, pues si funcionara no haría la prueba. O sea, yo lo que digo es que es una recomendación que por lo general funciona, eso sí, pero a veces hay mala suerte a veces y no nos sale así. Con la base canónica, o sea, puede llegar a haber un error, o sea, no, puede llegar a haber un caso en que no cumpla. Ajá, sí. Puede Ok. haber. Ajá. Ah, eso quería entender, gracias, profe. Ujú. Sí, es una recomendación porque están llenas de ceros y facilita mucho los cálculos, pero sí puede haber, hay ciertos casos. O sea, yo una vez puse un ejercicio así, era parecido a este, pero me quedó así. Me quedó aquí, así. ¿Ya? Entonces, obviamente aquí estaba la base canónica y había que, o sea, como dice la recomendación, elegimos de aquí para completar la base. Pero ¿qué sería elegir mal o tener mala suerte al elegir? Es esta. Esta elección es una mala elección. Porque con estos dos produzco el de aquí. O sea, justo escogí el par que me fallaba. Ya, entonces, claro, pero esto nos damos cuenta, por eso necesitamos la prueba rápida de independencia lineal o una prueba de independencia en general para saber si estos, porque son candidatos todavía, si esto cumple con la independencia. Y si cumple con la independencia, se me va por acá. Si no cumple, pues se me va por acá. Este de aquí, como salió hace tiempo en un taller, pues no cumplía, así que no. Esta era una mala elección. En ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, o sea, no podemos poner estos dos, o cambiemos, usemos el de acá, ¿no? O cambiamos a uno y decimos, bueno, usemos esto así. Y hagamos otra vez la prueba y ver si ahora sí funciona o no funciona. O sea, pero sí es cierto que hay veces en que justo por mala suerte no nos funciona. Bueno, o sea, esperemos que, obviamente esperemos que un examen ustedes resuelvan lo antes posible. Pero si llega a fallar, o sea, no hay que paniquearse, simplemente borren y cambien de candidatos, porque con eso no funcionó, prueben con otro. O sea, pero ahí era fácil de verlo, porque habían 2 ceros aquí, entonces obviamente si yo elegía el 1 aquí y el 1 acá, iba a producir un conjunto dependiente, ¿no? A lo mejor cojamos otros vectores que nada que ver, así, y ahí sí, estos dos ya no me pueden producir el de aquí. Y cosas así, bueno. En resumen, por eso siempre es necesario, al hacer este proceso de completar bases, hacer la prueba de independencia por si acaso. Si tuviéramos resultados garantizados, no haría falta la prueba, ¿no? Pero sí necesitamos esa prueba. ¿Más preguntas? Eso significa que, por ejemplo, la profesora espera ver esa prueba. ¿Sí? Si ustedes le hacen el examen y completan el conjunto, pero no hacen la prueba de independencia, la profesora sí les va a bajar puntos, porque usted está como adivinando. Necesitamos estar seguros de que es una base. Y no se vale decir, sí, pero la mayoría de las veces funciona. Bueno, pero es que justamente puede ser que no funciona con el par que pusimos, ¿no? Entonces sí, es necesario hacer esa prueba de independencia para finalmente decidir si es el todo, si es una base o es nada. ¿Sí?
y eso, o sea, es necesario hacer esa prueba. Digamos, en caso de una prueba y queremos hacer, o sea, queremos basarnos en el todo o nada, ¿tenemos que escribirle el teorema directamente? O porque creo que si le escribimos esta recta y le ponemos este tipo de cosas, ella dirá como que, ¿y qué es esto? No. Claro, pero no es necesario que escriba el teorema exactamente como está en el libro. O sea, usted sí puede explicar el teorema con sus propias palabras. O sea, usted puede decir, por ejemplo, no hace el gráfico, pero el gráfico sí, nadie le va a aceptar como argumento. Este gráfico, como dije, es una infográfica para tratar de acordarnos del teorema. Pero no es una demostración y no es el teorema en sí. Sí. Pero usted sí puede decirle, bueno, debido a que el número de vectores coincide o es igual a la dimensión del espacio, ¿sí? Pues se cumple que no necesito probar ambas, porque si sale una será la otra, y si falla una, falla la otra. ¿Sí? O sea, lo explica con sus propias palabras y eso sí es perfectamente válido. ¿Sí? O sea, el teorema, por eso es que lo importante del teorema es comprenderlo. Obviamente sirve tener la lista y saber cómo luce y cómo se demuestra y todo. Pero es súper importante para argumentar que usted lo pueda, se le olvida y no se, que usted lo pueda explicar en sus propias palabras. Sí, eso es importante. Entonces sí, yo no yo en el examen yo podría hacer este dibujito, sí. Pero al momento de justificar por qué elegí esta base, yo debo poner, bueno, y debido a que el número de vectores coincide con la dimensión del espacio, me sirve solo hacer una prueba porque dice así el teorema, ¿sí? Y como es normal, no es que se tiene que acordar el teorema 4.1 en la sección, eso no. Pero usted al decir y contar en sus propias palabras con el teorema, la profesora se da cuenta, no, este man sí ha leído, este man sí sabe, sí, no se acordará qué sección teorema ni quién lo inventó, pero sabe de qué se trata y eso es lo que importa, que usted aprenda el principio, ¿no? Sí. Eso, sí. Sí, o sea, yo sí podría hacer este dibujo, pero no me sirve como argumentación. Explicarlo en sus propias palabras, si contrario a lo que la gente cree, eso sí sirve como argumentación. Ya me imaginaba poniendo esto en el examen ya. No, El pues, dibujito. sí, pero ahí va a decir que usted se ha aprendido de memoria un método, y eso sí es como que ya empieza a dibujar una calavera, tal vez, ¿no? Y porque sí, o sea, no, esta es una infográfica para tratar de acordarnos bien la relación que hay entre el número de vectores y la dimensión del espacio en donde estamos. Eso es todo. Y que en esta gráfica hay encerrados varios teoremas, pues esta es una parte del teorema. Esta parte de aquí es otro teorema, y en el libro, esta parte, y acá hay otro teorema. Y ahí así hay varios teoremas. Y por eso, aparte, yo sí les digo, mientras usted esté aprendiendo, sería bueno que haga una lista de teoremas y las tenga siempre a la mano. Esta parte es súper extensa, hemos gastado toda la clase en un ejercicio, ¿sí? Es súper extensa, pero álgebra es prácticamente dominar todo esto. O sea, el resto que se viene un segundo parcial de nuevas cosas, sí, bueno, sí, aprenderá algunas cosas nuevas, pero álgebra, o sea, dominar, interiorizar lo que es un espacio vectorial es interiorizar todo este tipo de principios y teoremas. Cómo genero un espacio, qué necesito, y por qué este conjunto sale independiente, qué significa esto, qué es independiente, o sea, ese hay que interiorizarlo y eso lleva tiempo, ¿sí? Eso no sucede en una clase o en dos clases, eso un par de semanas y de repente ya, o sea, usted ha estado estudiando gradualmente, sin gastarse una noche entera, estudia conciencia unos 20 minutos al día, y de repente en un par de semanas ya esto es concepto que ya está absorbido por su cerebro. ¿Sí? Pero es necesario, porque álgebra se aprueba en esta parte. O sea, tienen que ponerle empeño a esto, para no arriesgar con la nota del examen en el segundo parcial, ¿no? Pónganle en el empeño ahorita. Que es la parte difícil porque y hay un montón de otros teoremas en los que no hemos hablado. Por ahí mencioné algunos, pero hay montones. Ok, no sé si hay preguntas.
Vamos a ver si me alcanza a hacer 20 minutos. Creo que sí alcanzo a hacer otro ejercicio. A ver. Vamos a dar la matriz y el espacio asociado a una matriz. Bueno, sea a ver, esa matriz, vamos a hallar el espacio fila y el espacio columna. Ustedes saben, son siempre espacios generados, ¿no? El espacio columna de A, hallar el espacio fila o espacio línea de A, bueno, no sé qué notación usen, pero bueno, yo igual acostúmbrense a las diferentes notaciones, por ejemplo. Bueno, espacio columna, espacio línea o espacio fila. Ya. Ahora, si quieren, vamos a mejor. Si quieren, hallamos también la imagen y el núcleo o kernel de A. ¿Sí? Pero yo quiero hablar primero de estos dos, hallar las bases y las dimensiones de esos espacios. Ya, entonces, claro, al inicio, si uno va planteando paso a paso, pues esto se hace larguísimo, pero creo que ya después, o sea, uno aprende los trucos, ¿no? Por ejemplo, si me pidieran todo, ¿no? Como aquí, espacio, columna, fila, imagen y el núcleo o kernel, ¿no? Si me piden todo, siempre lo mejor es empezar por el espacio columna o la imagen, porque son igualitos. Tienen distinta definición, ¿sí? El espacio columna es el espacio generado por las columnas. Y la imagen, en cambio, ahí tiene una definición horrible ahí, pero por fortuna, un teorema posteriormente encontró que en realidad se trataban del mismo conjunto. Así que al final del día, estos dos son iguales. El espacio columna y la imagen son iguales. Son iguales como espacios y por lo tanto tienen las mismas bases, las mismas dimensiones, son exactamente el mismo espacio. A pesar de que la definición no son las mismas. Entonces, si le piden, deme la definición de imagen, usted debe dar la definición de imagen, no vaya a dar la definición de espacio columna. Y si le preguntan que cuál es la dimensión del espacio columna, no va a responder con la definición de imagen, porque son diferentes definiciones. Un teorema posterior descubrió que se trataba del mismo resultado. Esa es otra cosa. ¿Ok? Así que bueno, el espacio columna es el espacio generado por las columnas. Así que uno hace alfa 1 por la primera columna, ¿no? Algo así, ¿no? Alfa 1 por la primera columna. Más alfa 2 por la segunda columna. Más alfa 3 y así sucesivamente hasta llegar al último y lo igualan a una columna arbitraria en R4. Como podemos ver, estas columnas son de R4. Sí, es de 4 por 7, así que si uno tiene problemas a veces acordándose, pues recorte, ¿no? Saque una columna y mírala. Ah, mire, sí, una columna y está en R4, ahí ya no se pierde. ¿Sí?
Entonces sí, aquí las columnas son en R4. Y hay 7 columnas de R4. Por ejemplo, R4 tiene dimensión 4. ¿Sí? ¿Y cuántas columnas hay? Hay 7. Ah, aquí, ¿qué nos dice cuando el número de vectores es superior a la dimensión? Que es dependiente. O sea, 7 columnas de ley, hay ahí columnas dependientes, de ley. De ley. Por este teorema. ¿Sí? Pero bueno, cuando terminan de hacer las operaciones y todo eso, resulta que ustedes encuentran en la misma matriz con la aumentada, ¿no? Por eso es que en los folletos de ejercicios resueltos usted encuentra la misma matriz, pero aquí una aumentada con unas incógnitas. Así. Ahora vamos a resolver esto. Fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1, fila 4 menos 2 veces fila 1. Vamos a ver qué queda. Esta parte es mecánica, así que vamos a ver. 1 menos fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2, B menos A. B menos A. Fila 3 menos fila 1. Este es 1 menos 1, 1 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 2, 4 menos 2, C menos A. Fila 4 menos 2 veces fila 1. 2 menos 2, 2 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 4. A ver, ya me hice el lío. 2 menos 2, 2 menos 2, 4 menos 2, 5 menos 4. 5 menos 4, 5 menos 4, 5 menos 4, 6 menos 4, D menos 2 veces A. Ahí está. Entonces mi escalera ahora empieza a deformarse, pero aquí está un pivote, pivote y pivote. Bueno, aquí hay solo un pivote. Y por ejemplo aquí ya sé que hay una variable libre. ¿Sí ven? O sea, pues este pivote y el siguiente pivote estará acá. Aquí hay una variable libre. Pero obvio, si es un vector linealmente dependiente, como se puede ver que la segunda columna es exactamente igual a la primera. Más dependiente que eso, ¿qué va a ser? Sí, pero por ejemplo, ¿no? Para que vean. Vamos a seguir igual resolviendo como siempre hemos hecho. Aquí sería fila 3 menos 2 veces la fila 2. Fila 4 menos 2 veces la fila 2. ¿Y qué me queda? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. 0 menos 0, 0 menos 0, 0, 2 menos 2 veces 1, 0, 0, 0. 0, todo esto. Y aquí me queda C menos 2 veces B, menos A más 2 veces A es más A. Y aquí, fila 4 menos 2 veces fila 2, 4 menos 2 veces 0, bueno, 0 menos 2 veces 0, 0 menos 2 veces 0, 2 menos 2, 0, 1 menos 2 es menos 1, menos 1 menos 1, y 2 menos 2 es 0, y aquí D menos 2 veces B menos 2A más 2A, se me van las A y me queda así nomás. Reordenemos esto como recomiendan en el pre mejor, para dejar las filas de 0 siempre al final. Sí, un relajo, pero bueno, vamos a ponerlo así. 2, 2, 2. A, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, B menos A. Aquí 0, 0,
0, menos 1, menos 1, menos 1, 0, D menos 2 veces B, y fila de ceros con D, no, con C, menos 2B más A. Ahí está. Ya. Entonces, como es un espacio generado, la pregunta es, porque espacio columna es generado por las columnas, la pregunta es si es consistente o no. Sí, generado, esa es la pregunta. ¿Es consistente? Depende, porque como aquí hay una fila de ceros y hay una expresión, para que sea consistente, esta expresión es requerida que se haga cero. Si no se hace cero, el sistema se hace inconsistente. ¿Sí? Entonces, esta condición de consistencia se convierte en la condición del espacio columna de la matriz A, que está formado por vectores, aquí están, ¿no? Las vectores, una columna típica en R4, pero no cualquier columna, sino las que cumplen con la condición de consistencia. ¿Por qué? Porque un espacio columna es un espacio generado. O sea, no hay diferencia conceptual con lo que hemos visto en generación. ¿Sí? Y aunque la definición de espacio columna es distinta de la imagen, sabemos que esto quedará igual a la imagen. Y eso sí, yo lo indico ahí porque ya no hace falta calcularlo de nuevo porque es igual a la imagen. Pero también me piden las bases y la dimensión de esos espacios. Así que hallar una base del espacio columna, bueno, hay dos métodos, pero hay uno que me gusta más que el otro, pero allá ustedes, ¿no? O sea, el método sencillo que sería de despejar esta condición, reemplazarlo y formar la base. O si no, el método que hemos visto hoy, que es el extraer una base a partir de un conjunto generador. Como el espacio columna es generado por las columnas, este es el conjunto generador del espacio columna. De ese conjunto generador hay que eliminar a los dependientes. ¿Y quiénes son los dependientes? Sino aquellos asociados a variables libres. Pues aquí hay 3 variables libres. Aquí hay pivote, pivote, y aquí hay otra variable libre, ¿no? Hay 4 variables libres y 3 pivotes. Aquí hay un pivote, 2, 3 pivotes. ¿Sí ven? Entonces yo elimino a las variables libres y me quedo solo con las de los pivotes. Eso significa, del conjunto generador, elimino a los dependientes y me quedo solo con los independientes. En resumen, una base del espacio columna, a ver, sería la primera columna, en la matriz original sería 1, 1, 1, 2. Esta segunda es variable libre. La tercera columna, 1, 2, 3, 4. Y la cuarta columna, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, la base tiene solo 3 vectores en R4, será un subespacio de R4. ¿Sí? Y la dimensión, porque también me piden la dimensión de este espacio se llama rango. Y esa es si ustedes recuerdan, cuando hablamos de rango, dije, al inicio vamos a ver una definición provisional de rango, pero después vamos a ver la verdadera definición. Bueno, esta es la verdadera definición, es que el rango es la dimensión de esta imagen. Esa es la definición de rango, ¿sí? Y solo que como la imagen es igual que el espacio columna, pues la dimensión de la imagen es igual a la dimensión del espacio columna. Y por lo tanto, yo aquí cuento los vectores en la base, 1, 2, 3, y eso es el rango. Rango es igual a 3. Bueno, y esa es la dimensión del espacio columna y también la dimensión de la imagen. ¿Sí? Pero miren que aquí es cuando uno se gradúa de sistemas de ecuaciones lineales, en este capítulo de los espacios asociados. ¿Sí? Porque aquí, bueno, vemos que el rango es 3, ¿sí? Justamente el número de pivotes. ¿Sí?
El número de pivotes es 3, el rango 3. Tal como ya lo habíamos hecho un montón de veces. Simplemente que aquí lo confirmamos y finalmente le damos una definición ya más técnica, que es el rango. ¿Sí? El rango ya no va a ser el número de filas que no se hicieron cero después de aplicar legados a una mayor. Ahora el rango es la dimensión de la imagen o la dimensión del espacio columna. Ese es el rango de una matriz. Y sí, coincide, porque perfecto, coincide con el número de pivotes después de hacer la escalonada, el número de pivotes. Y las que no son pivotes, que hay variables libres, ¿no? Hay una y acá hay 4 variables libres. ¿Sí? Esa cantidad 4, que 4 variables libres, coincide con la nulidad. ¿Y la nulidad qué es? ¿Sí saben qué es la nulidad? Es la dimensión del núcleo. Pero bueno, todavía no hemos visto núcleo. Y creo que no me va a alcanzar el tiempo. Pero bueno, vamos a reforzar esto en la siguiente clase. Recuerden que en la siguiente clase hay lección. ¿Qué temas van a la lección? Ya lo expliqué. Va, obviamente, sistemas de ecuaciones, espacios vectoriales, subespacios. Va esta parte de generación e independencia lineal, bases y dimensión, eso sí. No va a ir operaciones entre subespacios porque no he dado esa clase todavía. No va a ir nada de coordenadas y cambios de base, pues eso no. Es